El modelo bilateral del cerebro. La neocorteza está conformada por dos hemisferios, derecho e izquierdo, en relación asimétrica, unidos por una estructura puente, el cuerpo calloso, que tiene unos 250 millones de fibras nerviosas, que permite a cada lado del cerebro intercambiar información. Como los axones de las neuronas se cruzan cuando salen de la caja craneal, cada hemisferio controla la parte opuesta del cuerpo. Precisamente rodeando el cuerpo calloso existe una banda de fibras cerebrales a las que se denomina circunvalación del cíngulo anterior, que se encarga del control de los impulsos y de manejar las emociones, en especial la angustia y los sentimientos intensos. Hasta la década de 1960, los métodos para observar el rol dominante del hemisferio izquierdo en el uso y procesamiento del lenguaje, lateralización del lenguaje, estaban basados en estudios post-mortem de pacientes con lesiones cerebrales. Sin embargo, algunos neurólogos sostuvieron que podía ser que el lenguaje no fuera por completo una función del hemisferio izquierdo, ya que era imposible concluir que el hemisferio derecho no cumplía ningún papel sobre la base de la falta de lesiones entre aquellos que habían sufrido deterioros del lenguaje. Sperry y su equipo tuvieron éxito al suministrar información a un solo hemisferio en sus pacientes de cerebro separado y le solicitaran que usaran cada mano por separado para identificar objetos y mirarlos. Este protocolo experimental fue construido sobre el hecho de que las funciones motoras y sensoriales se encuentran divididas simétricamente entre los dos hemisferios del cerebro. El hemisferio izquierdo recibe casi toda la información sensorial y controla los movimientos hacia el lado derecho del cuerpo y viceversa. La información sensorial de la mano derecha se recibe en el hemisferio izquierdo y aquella de la mano izquierda en el hemisferio derecho. Cuando los pacientes tocaban un objeto con su mano derecha, podían nombrar el objeto fácilmente, pero no así cuando lo tocaban con la mano izquierda. Y aquí la prueba de que el hemisferio izquierdo es el asiento de las principales funciones del lenguaje. Esta localización inequívoca de las funciones del lenguaje dio origen a la idea del hemisferio izquierdo como el verbal y del hemisferio derecho como el no verbal, debido a que frecuentemente el lenguaje ha sido percibido como la función más noble de la especie humana, fue declarado dominante el hemisferio izquierdo. Otros experimentos con el tipo de pacientes ayudaron a aclarar el rol del hemisferio derecho. Otra investigación por parte de Sperry confirmó el dominio del hemisferio derecho en la visión espacial. Este rol luego fue confirmado por estudios de casos clínicos. Los pacientes que sufrían lesiones en el hemisferio derecho no eran capaces de reconocer caras familiares. Otros pacientes tenían dificultades con la orientación espacial. Algunos pacientes con lesiones en el hemisferio derecho han mostrado defectos en la identificación de la entonación de palabras y en el reconocimiento de expresiones faciales emocionales. Por eso inventaron métodos que buscaban involucrar los dos hemisferios o incluso enfatizar actividades relacionadas con el hemisferio derecho. Ejemplo de eso es mostrar y decir. En lugar de solamente leer textos a los alumnos, acción del hemisferio izquierdo, el profesor también les muestra imágenes y gráficos, acciones del hemisferio derecho. Otros métodos emplean la música, metáforas, juegos de roles, meditación o dibujar, todo para activar la sincronización de ambos hemisferios, que promueven un mejor aprendizaje si trabajan juntos. Otros estudios indican que cuando se analizan los componentes de los procesos de la lectura, por ejemplo, la decodificación de palabras escritas o el reconocimiento de sonidos en los procesos de niveles más elevados, se activan subsistemas de los dos hemisferios. El hemisferio izquierdo es más diestro en la codificación de relaciones espaciales categóricas, alto, bajo, derecha, izquierda, mientras que el hemisferio derecho es más hábil en la codificación de relaciones espaciales métricas, esto es, distancias continuas. Las técnicas de imagenología cerebral han mostrado que incluso en estos dos casos específicos, en ambos hemisferios se activan áreas que trabajan juntas. Basados en los últimos estudios, los científicos creen que los hemisferios del cerebro no trabajan en forma separada,
sino conjunta, para todas las tareas cognitivas, aun si hay simetrías funcionales. Como un sistema altamente integrado, es raro que una de las partes del cerebro trabaje de manera individual. Hay algunas tareas como el reconocimiento de facciones y la producción del habla que son dominadas por un hemisferio determinado, pero la mayoría requiere que los dos hemisferios trabajen al mismo tiempo. Esto invalida los conceptos de cerebro izquierdo y cerebro derecho. Aun cuando hayan acarreado algunos beneficios, la clasificación de los alumnos o de las culturas de acuerdo con el hemisferio cerebral dominante es científicamente muy dudosa. Sin embargo, debemos comprender que existe una diferencia estructural entre el hemisferio derecho y el izquierdo. El derecho presenta más conexiones nerviosas, tanto consigo mismo como con el resto del cerebro, y además tiene fuertes vínculos con los centros emocionales, la amígdala y las regiones subcorticales de toda la parte inferior del cerebro. El lado izquierdo cuenta con menos conexiones, tanto consigo mismo como con el resto del cerebro. Está conformado por columnas superpuestas que permiten una clara diferenciación de las diferentes funciones mentales, si bien no pueden integrarse demasiado. Por eso el cerebro creativo no solo es el hemisferio derecho, pues el estado de creatividad genera una amplia red de conexiones en la que participan diferentes partes del cerebro, izquierda y derecha, inferior y superior. Funciones de los dos hemisferios cerebrales. Hemisferio izquierdo, verbal, analítico, secuencial, activo, realista, controlado. Hemisferio derecho, visual, intuitivo, simultáneo, receptivo, imaginativo e impulsivo. Necesitamos subrayar que los dos hemisferios no son entidades funcionales y anatómicas separadas. Las estructuras nerviosas los conectan entre sí, el cuerpo calloso, y muchas neuronas tienen el núcleo de su célula en un hemisferio y extensiones en el otro. Solamente esto ya debería de incitar a la reflexión. No obstante, cada hemisferio cerebral posee ciertas particularidades que lo hacen único. El cerebro está compuesto por redes neuronales. Tienen áreas funcionales que interactúan entre sí y se compone de los hemisferios izquierdo y derecho. Cada hemisferio se especializa más en unos campos que en otros. El cerebro izquierdo trabaja con una modalidad secuencial, lo que implica un menor procesamiento de ítems o información en una unidad de tiempo, en comparación con el hemisferio cerebral derecho. En este sentido, sigue asimismo una lógica secuencial. Procesa predominantemente información simbólica, no analógica, lenguaje verbal y significados semánticos verbales. Es analítico, lógico, cuantitativo y matemático. Es el asiento anatómico de los procesos cognitivos conscientes, percepción, atención y memoria. Son la base de la afectividad social aprendida. En sintonía con lo anterior, es también el responsable de las construcciones sociales. En cuanto a lo emocional, el hemisferio izquierdo está más activo y capta con mayor rapidez las emociones positivas. El cerebro derecho. El hemisferio cerebral derecho presenta características complementarias no menos importantes. Algunas de ellas son: trabaja con una modalidad simultánea o paralela, lo que le permite procesar una mayor cantidad de información en una unidad de tiempo en comparación al hemisferio cerebral izquierdo. Es holístico global, percibe las relaciones existentes y capta el mundo como un todo. Sigue una lógica analógica no verbal. En este sentido, es lícito afirmar que es impermeable al razonamiento. En relación al punto anterior, procesa asimismo toda semántica analógica e imagen universal. Permite la comprensión de los hechos a través de la vivencia o de la institución. Es el asiento anatómico de los procesos cognitivos no conscientes, atención y memorias no conscientes. Sus circuitos neurales se construyen a partir de la afectividad primaria. Es responsable de los procesos creativos y el arte en general. Este hemisferio ha sido llamado el asiento de la intuición, de la emoción, del pensamiento no verbal, del pensamiento sintético, el cual permite las representaciones en el espacio, la creación y las emociones. Tiende a sintetizar y recrea formas tridimensionales. Nota las similitudes más que las diferencias y entiende configuraciones complejas. Reconoce facciones y percibe espacios. Hemisferios y educación formal. Es muy importante que los docentes presten atención a esas diferencias funcionales para poder involucrar a todos los alumnos, sea
cual sea su hemisferio dominante, variando la forma en que se les presenta la información, los retos, las consignas. Tradicionalmente, el sistema educativo occidental ha presentado la curiosa tendencia a privilegiar en las aulas, de manera casi excluyente, una modalidad de transmisión de conocimiento compatible con las funciones cerebrales propias o predominantes del hemisferio cerebral izquierdo, en detrimento del gran potencial propio del hemisferio cerebral derecho. Sin embargo, y a la luz de los nuevos descubrimientos de la neurociencia, no es posible ignorar los posibles beneficios que puedan representar para el estudiante la implementación de estrategias educacionales que incluyan la activación neuronal de ambos hemisferios, fomenten la estimulación del cerebro de manera global y posibiliten una mayor y mejor asimilación de los contenidos que se han de aprender. Es necesario proponer una forma de trabajo educativo que tenga en cuenta las características funcionales del cerebro de los alumnos, de forma tal que sea posible desarrollar estrategias de transmisión de conocimientos compatibles con la biología del aprendizaje. Hemisferio izquierdo: responde a instrucciones verbales, resuelve los problemas racionalmente, lógicamente, observa diferencias, prefiere conversar, escribir e investigar, prefiere opciones múltiples, procesa paso a paso de forma lineal, analítica y casual, sigue una lógica explícita con conciencia de las operaciones involucradas. Hemisferio derecho: responde a instrucciones no verbales, resuelve los problemas con intuición observando patrones, observa similitudes, prefiere dibujar, escuchar y ver imágenes, prefiere preguntas abiertas, procesa holísticamente de forma simultánea y sintética, sigue una lógica implícita e inconsciente. Siguiendo las palabras de Leslie Hart, se trataría de ajustar los escenarios y la instrucción a la naturaleza del cerebro. En este sentido, una buena educación debería estar orientada a trabajar en el aula con todo el cerebro de los aprendices, observando que habitualmente en las aulas se ha puesto énfasis en una modalidad de enseñanza lógica y verbal. Las siguientes estrategias son eficaces para estimular y desarrollar el cerebro contralateral. Presentar el material de una forma no verbal, gráfica, visual o analógica, mediante el uso de la imaginación, el arte, la música o la metáfora. Integrar las partes de un conocimiento en un todo como forma de acceder a una comprensión holística del contenido, asociando diferentes materias o asignaturas dentro de un esquema conceptual mayor. Crear puentes entre las artes, el lenguaje, la ética, el conocimiento de sí mismos. Proveer al alumno de experiencias sensoriales enriquecidas. Posee la ventaja adicional de procesar una mayor cantidad de ítems de forma simultánea a través de múltiples canales sensoriales, así como apelar al mayor número de los mismos. Estas múltiples entradas van a dotar al aprendizaje de un mayor significado, al convertirlo en un acto vivencial que a su vez potenciará los procesos de fijación de memoria y nuevas formas de ver la realidad. Transmitir conocimientos más o menos complejos o abstractos a través de la metáfora y de otras modalidades de pensamiento visual, es decir, ilustrar lo que se enseña, utilizar post-its o carteles panorámicos que recuerden algún concepto estudiado que tenga relación con el nuevo elemento de estudio, etc. Permitir la comprensión de hechos a través de la vivencia directa personal que suponga una forma de esculpir el propio cerebro del alumno y que propicie el desarrollo de su sinapsis, el crecimiento de su árbol dendrítico, pilar y sustrato biológico del aprendizaje. La creación de nuevas redes neuronales mediante la experimentación va a suponer un mayor impacto que el simple recordar acontecimientos y datos. Por ejemplo, llevar a clases huesos reales en una clase de anatomía, que los alumnos puedan ver, tocar y superponer en su propio cuerpo, representa un valor agregado que supera la mera lectura sobre la estructura ósea de un libro de texto. En general, ofrecemos a los aprendices una educación segmentada, secuencial, lógica analítica fragmentada y se descuida lo global, lo intuitivo, en detrimento del desarrollo de la creatividad y de las respuestas divergentes. Esta forma de enseñanza fragmentada discrimina a muchos alumnos cuyos estilos de aprendizaje son holísticos. Los desafíos que se les presentan no les resultan motivadores, razón por la cual no responden con entusiasmo y sus resultados no son en la mayoría de las veces satisfactorios. Y además, se
priva de una visión globalizadora a aquellos alumnos que tienden a la fragmentación, que pueden saber muy bien las diferentes secuencias de una historia, pero no son capaces de analizarla en un contexto más global o de percibir las relaciones entre diferentes acontecimientos de la misma época. Cerebro cognitivo y cerebro emocional. El cerebro cognitivo es ecuánime y lógico. Funciona de manera sistemática y ordenada. Conoce el lenguaje y permite la comunicación verbal. Fundamenta su juicio sobre percepciones y lógica. Cuando le llega un nuevo conocimiento o nueva información, los examina y los coloca en el sistema conceptual. Si la nueva información no está dentro de ese sistema, puede bien rechazarla o bien ponerla en tela de juicio, porque sus acciones también se guían por creencias y valores que les proporcionan su reducida visión de la realidad. Su forma de aprendizaje es cognitiva y su memoria declarativa. Responde a los hipocampos. El cerebro emocional, por su parte, es totalmente irracional, es impulsivo y reacciona espontáneamente. Si algo le contraría, lo amenaza, lo perturba o lo irrita, reacciona sin analizar, ni tener en cuenta los matices u otras sutilezas de la situación. Como las reacciones emocionales son a veces intensas, el cerebro racional puede verse afectado por ellas y el juicio y las percepciones se alterarían. Son los impulsos y necesidades los que dominan y dirigen. Su tipo de aprendizaje es asociativo y reposa sobre la memoria emocional que concierne a la amígdala. Cuanto más sepamos cómo funciona nuestro cerebro, más posibilidades tendremos de poder usarlo correctamente, o sea, a nuestro favor y a favor de nuestros alumnos de hoy y de mañana. El resultado será una visión más estereoscópica y menos plana. Como docentes no debemos eludir esta posibilidad de ofrecer a nuestros alumnos lo que necesitan para desarrollar sus capacidades y talentos y que puedan convertirse en lo que ya son en potencia, una auténtica obra de arte, unos seres maravillosos que tienen dentro de sí los elementos necesarios para transformar el mundo, aunque a veces no lo parezca. Las emociones, los sentimientos y el aprendizaje están muy relacionados. La experiencia de aprendizaje puede ir unida al placer o al dolor. En el primer caso, nos motivará a repetir la experiencia, a acercarnos a ella. En el segundo caso, a huir de nuevas experiencias que están grabadas con dolor. Es también importante ayudar a los aprendices a sentirse recompensados por su esfuerzo mediante la valoración por parte del profesor, no solo del resultado sino del proceso. Cuando el educador le hace comprender al alumno que percibe sus esfuerzos, este recibe ya una recompensa efectiva y se motiva. En general, ofrecemos a los aprendices una educación segmentada, secuencial, lógica, analítica, fragmentada y se descuida lo global, lo intuitivo en detrimento del desarrollo de la creatividad y de las respuestas divergentes. Esta forma de enseñanza fragmentada discrimina a muchos alumnos cuyos estilos de aprendizaje son holísticos. Es necesario proponer una forma de trabajo educativo que tome en cuenta las características funcionales de los cerebros de los alumnos, de forma que sea posible desarrollar estrategias de transmisión de conocimientos compatibles con la biología del aprendizaje y orientadas a trabajar con todo el cerebro de los alumnos.